El fuego de la ilusión. James entró en el mundo de la ambición con ojos que ardían más brillantes que el horizonte de la ciudad que lo rodeaba. Cada mañana despertaba con un corazón lleno de fuego y una mente rebosante de sueños, convencido de que el destino lo esperaba justo más allá de la próxima oportunidad. Se decía a sí mismo que el éxito era su derecho de nacimiento, que algún día su nombre resonaría en salas de juntas y titulares. Pero cada mañana, la realidad lo devolvía al mismo lugar. Facturas impagas, noches sin dormir y un espejo que reflejaba más dudas que esperanza. Era un soñador, pero no del tipo que construye. Era del tipo que escapa. Quería dinero, no por libertad, sino por validación. Quería silenciar la voz que le susurraba que era ordinario. Veía la riqueza como prueba de valor, como la escape definitivo de la vergüenza silenciosa de la mediocridad. Esa ilusión lo impulsaba más fuerte que el hambre. Lo mantenía despierto cuando el mundo dormía y lo cegaba ante la verdad de que la ambición sin propósito es una hermosa forma de autodestrucción. James entró en los negocios con fuego en los ojos y vacío en el corazón. Perseguía tendencias como un jugador persigue la suerte. Criptomonedas, comercio electrónico, marketing, cualquier cosa que prometiera dinero rápido y escape veloz. Construyó marcas que nadie recordaba, productos que nadie quería y sueños en los que nadie creía. Cada emprendimiento comenzaba con emoción y terminaba en agotamiento. Sin embargo, se negaba a detenerse. Se decía que el fracaso era temporal, que un golpe de suerte lo cambiaría todo. Pero en el fondo, sabía que el problema no era la suerte, era él. Pasaba noches desplazándose por historias de éxito, viendo las victorias de otros desplegarse en pantallas brillantes. Llenaba cuadernos con metas sin raíces en la realidad, promesas que existían solo para hacerlo sentir menos perdido. Cuando un mentor le dijo una vez, ¿quieres dinero demasiado pronto?, James se rió, enmascarando la inseguridad con arrogancia. ¿No es ese el punto?, preguntó. El mentor sonrió con gentileza, como alguien que ve venir una tormenta. No, dijo, el punto es merecerlo. Esas palabras atormentaron a James. Al principio, las descartó como el discurso de alguien viejo y lento, pero con el tiempo comenzó a sentir su peso. Merecerlo. Dos palabras simples que lo obligaron a confrontar la verdad. No se estaba convirtiendo en el tipo de hombre que podía manejar el éxito. Estaba huyendo del trabajo que construye carácter, de la paciencia que moldea la visión, de la humildad que transforma el deseo en disciplina. Meses después, su tercer negocio colapsó. Había pedido prestado dinero que no podía devolver. Convencido de que la confianza sola podía sustituir la competencia, sus amigos dejaron de contestar sus llamadas. Su casero dejó notas en su puerta. La ilusión de estar casi allí se hizo añicos como vidrio, dejando solo silencio. Por primera vez, James no tenía a dónde huir.
ninguna nueva idea que perseguir, nadie a quien impresionar. Vagó por la ciudad esa noche, el ruido del tráfico desvaneciéndose detrás de él, su mente girando con cada error que había cometido. Se sintió pequeño, no por la pobreza, sino porque se dio cuenta de cuánto de su vida había sido construida sobre pretensiones. Cada alarde nocturno, cada sonrisa falsa, cada foto de éxito prestado en redes sociales, todo era armadura contra la verdad de que tenía miedo. No estaba persiguiendo sueños, estaba huyendo del dolor. Encontró un banco en el parque y se sentó, su cuerpo pesado por el agotamiento. El silencio a su alrededor se sentía extraño, casi sagrado. Por primera vez en años, no extendió la mano hacia su teléfono. No revisó mensajes ni se desplazó en busca de consuelo. Solo se sentó allí respirando, pensando, recordando. Su mente repitió cada promesa que se había roto a sí mismo. Las mañanas en que dijo que empezaría de nuevo. Las oportunidades que había desperdiciado. La gente a la que había culpado. Un pensamiento le vino, silencioso, pero punzante. He estado persiguiendo polvo de oro mientras ignoraba el suelo bajo mis pies. No fue dramático, fue honesto, y lo golpeó más fuerte que cualquier fracaso. Se dio cuenta de que el éxito construido sobre inseguridad siempre colapsa, que perseguir riqueza sin sabiduría es como construir una mansión sobre arena. En esa quietud, comenzó a ver lo que la ambición le había quitado. Paz, paciencia, presencia. Recordó cómo había empezado. El chico ingenuo que creía que el dinero lo haría intrépido. Ahora entendía que la verdadera fuerza no viene de lo que ganas, viene de lo que soportas y de lo que aprendes en el camino. Los días siguientes fueron tranquilos. No anunció un regreso ni publicó citas motivacionales. No buscó lástima. Se permitió sentir el peso de sus pérdidas. Escribió en su cuaderno, pero esta vez no eran metas o afirmaciones. Eran confesiones. Escribió sobre la ilusión del éxito, la adicción a la validación y el vacío de perseguir aplausos de gente que no le importaba. Escribió hasta que le dolía la mano y el corazón. James dejó de perseguir tendencias y comenzó a estudiarse a sí mismo. Leyó sobre comportamiento humano, mentalidad y la psicología de la ambición. Aprendió que el ego, a menudo, disfraza el miedo como confianza. Descubrió que la mayoría de la gente falla no por falta de oportunidad, sino por falta de autoconocimiento. Cuanto más leía, más claro se volvía. Había estado construyendo negocios sin haber construido nunca una base dentro de sí mismo. Por primera vez, sintió humildad. Y extrañamente, no dolía. Se sentía liberador. Ya no necesitaba probar nada a nadie. No anhelaba validación de extraños, ni temía ser malentendido. Comenzó a ver el éxito de manera diferente, no como una carrera para ganar, sino como un viaje para entender. Trabajó en silencio, reconstruyendo no una empresa, sino carácter. Aprendió disciplina, el tipo que te hace hacer lo necesario, no lo conveniente. Aprendió paciencia, el arte de esperar sin perder dirección. Y lo más importante,
Aprendió que el crecimiento no siempre es ruidoso. A veces sucede en silencio, en soledad, en las largas horas invisibles cuando nadie mira. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que cada fracaso tenía un propósito. Los falsos comienzos, las promesas rotas, las pérdidas humillantes. Eran lecciones disfrazadas de dolor. Despojaron todo lo falso hasta que solo quedó la verdad. Finalmente, entendió que la ambición, sin conciencia, es solo otra forma de ceguera. Su ilusión se había quemado, dejando algo crudo y real en su lugar: hambre. Pero ahora era por significado, no por dinero. Impulso. Pero ahora guiado por propósito, no por orgullo. Ya no quería escapar de su realidad. Quería reconstruirla. Esa noche marcó el fin del viejo James, el soñador que huía del dolor, y el nacimiento de un hombre listo para enfrentarlo. Cuando pierdes todo lo falso, comienzas en ti a encontrar lo real. ¿Alguna vez has querido el éxito tanto que olvidaste por qué lo querías? Capítulo 2. El punto de quiebre. James se sentó en la esquina de su apartamento de una sola habitación, con la espalda contra la pared fría, los ojos fijos en el brillo silencioso de su pantalla de computadora. Los números ya no tenían sentido. Su proyecto final, el que había vertido su corazón, había fallado. Los inversores se habían retirado, los clientes habían desaparecido y lo último de sus ahorros se había ido. Se sintió hueco, como alguien que había estado corriendo durante años solo para darse cuenta de que había estado dando vueltas en círculos. No fue el orgullo lo que se rompió dentro de él esa noche. Fue la ilusión de que el éxito estaba a solo un intento más, de que el trabajo duro solo lo salvaría, de que perseguir dinero haría desaparecer el dolor. El silencio que llenó la habitación era más pesado que cualquier ruido. No era el tipo de silencio que ofrece paz, sino el que hace eco de la verdad. Había pasado años creyendo que el dinero podía arreglar el vacío dentro de él. Cada noche tardía, cada plan, cada decisión desesperada estaba impulsada por una cosa: la necesidad de sentir control. Sin embargo, mientras se sentaba rodeado de fracaso, entendió que nunca había estado en control en absoluto. La verdad era afilada e implacable. Había estado construyendo sobre una base de miedo, no de fe. Pensó en toda la gente que había intentado impresionar, en todos los momentos que había cambiado por apariencias, en toda la energía que había desperdiciado tratando de probar su valor. La realización fue brutal. No estaba persiguiendo riqueza, estaba huyendo de la debilidad. Días pasaron sin sueño real. La comida perdió su sabor. El tiempo perdió significado. Caminó a través de las horas como un fantasma, viendo su vida desmoronarse pieza por pieza. Pero debajo del agotamiento, algo comenzó a cambiar. Por primera vez, dejó de luchar contra el dolor. Lo dejó lavarlo, romperlo, vaciarlo. En esa rendición nació la conciencia. No fue una revelación ruidosa. Fue silenciosa, casi invisible, pero estaba allí.
el comienzo de la verdad. James se dio cuenta de que lo que había estado buscando nunca estuvo fuera de él. El dinero no podía darle paz. El éxito no podía darle fuerza. La aprobación no podía darle valor. Esas cosas tenían que construirse, no comprarse. Tomó un bolígrafo, el mismo que una vez usó para firmar contratos que no llevaban a ninguna parte, y abrió un viejo cuaderno. A través de una página en blanco, escribió 3 palabras simples: reconstruir desde adentro. Se sintió extraño, casi tonto, escribir algo tan pequeño en medio de tanto fracaso. Pero en ese momento, esas palabras se convirtieron en una promesa, una semilla plantada en cenizas. Esa noche, en lugar de desplazarse por historias de gente más rica y afortunada que él, abrió un libro de psicología. Leyó sobre la mente, sobre resiliencia, sobre disciplina. Descubrió el estoicismo y encontró consuelo en su simplicidad. Controla lo que puedes. Acepta lo que no puedes. Comenzó a ver conferencias sobre enfoque e inteligencia emocional. Aprendió que la riqueza no es una recompensa por esfuerzo solo, sino por claridad, disciplina y autoconocimiento. Dejó de preguntarse, ¿cómo puedo ganar dinero? Y comenzó a preguntar, ¿cómo puedo convertirme en valioso? Esa pregunta lo cambió todo. Despojó sus ilusiones y lo obligó a enfrentar sus debilidades. Vio cuán a menudo había evitado el malestar, cuán fácilmente había elegido distracción sobre profundidad, y cuán a menudo había confundido movimiento con progreso. Entendió que para reconstruir su vida, tenía que reconstruir su carácter primero. El proceso fue doloroso. Hubo noches en que dudó de su propio valor, mañanas en que se preguntó si el cambio era posible. Pero cada día se obligó a hacer una cosa: aprender, crecer, asumir responsabilidad. Practicó el silencio, no para escapar del mundo, sino para oírse a sí mismo de nuevo. Notó cuánto ruido había llenado su vida. Desplazamientos interminables, comparación constante, confianza falsa. El silencio se convirtió en un espejo, mostrándole quién era realmente. Comenzó a entender que el punto de quiebre no era el fin, era el comienzo. El fondo de la roca no era castigo, era preparación. Despojó todo lo innecesario hasta que solo quedó la verdad. Había perdido dinero, reputación y dirección. Pero había ganado algo mucho más valioso: claridad. Ya no necesitaba aparentar éxito. Necesitaba convertirse en alguien digno de seguir, alguien cuya vida estuviera construida sobre integridad, disciplina y servicio. Lentamente, James comenzó a reconstruir. Creó rutinas. Se despertaba temprano, escribía sus pensamientos, hacía ejercicio y establecía metas que no tenían nada que ver con riqueza, y todo con crecimiento. Estudió comportamiento humano, aprendió sobre comunicación y entendió cómo las emociones moldean decisiones. Dejó de huir del dolor y comenzó a usarlo como combustible. Ya no buscaba consuelo, buscaba desafío. Cada día se convirtió en una prueba de voluntad.
y con cada pequeña victoria, sintió que la versión antigua de sí mismo se desvanecía. La gente a su alrededor notó el cambio. Su tono se volvió más calmado, sus ojos más firmes, sus palabras más deliberadas. Ya no hablaba de dinero, hablaba de maestría. Ya no culpaba a otros, asumía propiedad. Y con ese cambio vino algo extraordinario: oportunidad. La gente se sentía atraída por su autenticidad, su claridad, su fuerza silenciosa. Lo que una vez persiguió comenzó a fluir hacia él de manera natural. James aprendió que el éxito no es un evento único. Es una colección de momentos disciplinados, invisibles para el mundo, pero lo suficientemente poderosos para cambiar una vida. La riqueza que un día crearía no nació en su negocio, sino en este exacto período de rendición y autodesarrollo. Entendió que sin este punto de quiebre, habría permanecido ciego, atrapado en ilusión, persiguiendo sombras. El colapso no lo había destruido, lo había revelado. Comenzó a ver la vida de manera diferente. Cada pérdida era un maestro, cada fracaso un espejo, cada obstáculo una prueba. Ya no temía empezar de nuevo, porque finalmente sabía quién empezaba. Había paz en ese conocimiento, una certeza silenciosa de que todo por lo que había pasado era necesario. Ya no necesitaba apresurarse. Confiaba en el proceso, sabiendo que el crecimiento era lento pero inevitable. El mundo a su alrededor no cambió de la noche a la mañana. Las facturas seguían allí. Los desafíos permanecían, pero su relación con ellos era diferente. Los enfrentaba con compostura. Trabajaba no para escapar de sus circunstancias, sino para evolucionar a través de ellas. Esa fue la verdadera transformación. El cambio de reacción a creación, de desesperación a dirección. Mirando hacia atrás, James se dio cuenta de que el fondo de la roca había sido un regalo envuelto en dolor. Lo había despojado de todo lo falso para que finalmente pudiera construir algo real. No renació en el éxito, sino en la rendición. Esa rendición no era debilidad, era fuerza en su forma más pura. El coraje de enfrentarse a uno mismo sin excusas. El hombre que una vez persiguió dinero, ahora perseguía significado. El hombre que una vez buscó validación, ahora buscaba sabiduría. El hombre que una vez temió perder, ahora temía vivir sin propósito. Su riqueza ya no se medía en números, sino en paz, claridad y contribución. Sabiduría oculta. No puedes dominar la riqueza hasta que domines a ti mismo. Y si le preguntaras a James hoy qué cambió todo, te diría esto: no fueron los libros, los mentores o las estrategias. Fue el momento en que dejó de pretender. El momento en que miró al espejo y vio no una víctima, sino un constructor. El momento en que se dio cuenta de que la persona que necesitaba arreglar no era el mundo, sino él mismo. Capítulo 3. La reconstrucción silenciosa. James se despertaba a las 5 todas las mañanas, no porque sintiera un torrente de inspiración
o el fuego de la motivación, sino porque se lo debía a la persona en la que se estaba convirtiendo. La alarma perforaba la quietud de su pequeño apartamento, y aunque su cuerpo suplicaba más sueño, se obligaba a levantarse. El aire se sentía pesado a esa hora, pero encontraba algo sagrado en el silencio. Fue en esas horas tempranas donde comenzó a reconstruir lo que había sido roto dentro de él, no a través de gestos grandiosos, sino a través de actos pequeños y deliberados, repetidos día tras día. Dejó de buscar consuelo en la distracción. La televisión permanecía apagada. El desplazamiento interminable en su teléfono cesó. Ya no medía su vida contra la de otros, ni llenaba el silencio con quejas sobre lo que le faltaba. En cambio, llenaba un cuaderno con planes, reflexiones y gratitud. Cada página era una conversación entre el hombre que era y el hombre que estaba decidido a convertirse. Leía antes del amanecer, escribía lo que entendía y se sentaba en quietud hasta que su mente comenzaba a aclararse. James descubrió que la disciplina no era la prisión que una vez temió, sino una especie de libertad silenciosa. Despojaba el caos y lo reemplazaba con claridad. Cada carrera matutina ya no era castigo, sino meditación en movimiento. La quemadura en sus pulmones le recordaba que el progreso, a menudo, llega disfrazado de dolor. Cada repetición en el gimnasio se convertía en un símbolo de control. Cada ducha fría, una declaración de que ya no era gobernado por el consuelo. Aprendió a encontrar fuerza en la simplicidad. La transformación era invisible para el mundo al principio. Nadie celebraba sus mañanas tempranas o sus páginas de diario llenas de pensamientos a medio formar. Nadie lo veía en la mesa estudiando temas que una vez le aburrían: finanzas, comunicación, psicología. Sin embargo, debajo de la superficie, su base se estaba reformando. Ya no necesitaba validación. Estaba comenzando a sentirse poderoso en su propio silencio. Cuanto más invertía en su mente y cuerpo, más notaba cómo todo lo demás comenzaba a alinearse. Su enfoque se agudizaba. Sus emociones se estabilizaban. Solía creer que el crecimiento era ruidoso, que demandaba reconocimiento y aplausos. Pero la verdad se reveló en susurros. El crecimiento era silencioso. Ocurría cuando nadie miraba, en los momentos en que elegía consistencia sobre emoción. Algunos días quería renunciar. Hubo mañanas en que el peso de la soledad presionaba fuerte contra su pecho, cuando se preguntaba si todo ese esfuerzo importaba. Pero cada vez se recordaba que el hombre que estaba construyendo valía la lucha. Sabía que cada pequeño acto de autocontrol era un ladrillo en la estructura de su nueva vida. A medida que las semanas se convertían en meses, James comenzó a compartir fragmentos de su viaje en línea. No eran discursos motivacionales ni líneas ensayadas. Eran reflexiones honestas y crudas. La disciplina, escribió en una publicación, es el lenguaje a través del cual habla la libertad. Otro día, compartió un pensamiento. No siempre te sentirás fuerte.
Pero si permaneces consistente, la fuerza te encontrará. Al principio, casi nadie lo notó. Sus publicaciones no recibían likes ni comentarios. El mundo pasaba de largo, como siempre, pero no se detuvo. Lentamente, unas pocas personas comenzaron a responder. Alguien escribió: «Hombre, hablas como si hubieras pasado por el infierno». James sonrió al leerlo y respondió: «Lo he hecho, pero volví con un mapa». Esa frase resonó con la gente. Se extendió. Su seguimiento creció, no por contenido pulido o éxito llamativo, sino porque sus palabras llevaban la textura de la verdad. No predicaba éxito, compartía transformación. La gente podía sentir que sus lecciones nacían de la experiencia, no de la teoría. A medida que su comunidad crecía, también lo hacía su confianza. Pero permanecía cauteloso con sus viejos hábitos. La tentación de perseguir atención, el deseo de aparentar éxito antes de serlo verdaderamente. Estableció límites para sí mismo. Por cada hora dedicada a compartir con otros, pasaba 2 mejorándose. La proporción lo mantenía anclado. Se negaba a cambiar autenticidad por aplausos. Sus días se convirtieron en rituales de estructura y propósito. Creaba horarios y los seguía con precisión casi militar. Lectura, escritura, ejercicio, construcción de nuevas habilidades, gestión de sus pequeños proyectos freelance. Todo tenía su tiempo. Sin embargo, también aprendió flexibilidad, la capacidad de adaptarse sin perder el ritmo. Comenzó a entender que la autodisciplina no era sobre rigidez, era sobre alineación. Significaba hacer lo que necesitaba hacerse, incluso cuando nadie miraba, incluso cuando a nadie le importaba, especialmente cuando nadie creía. A veces miraba hacia atrás al hombre que solía ser, impulsivo, impaciente, lleno de ilusiones sobre éxito rápido, y sentía tanto lástima como gratitud. Esa versión de él tenía que existir para que ésta emergiera. La lucha lo había esculpido. Lo que una vez sintió como castigo, ahora se sentía como purificación. Sus fracasos lo habían despojado de ego, dejando solo lo esencial: disciplina, humildad y hambre. Aprendió a apreciar la gratificación diferida. Cada vez que resistía una distracción fácil, se sentía como agregar intereses a su futuro. Cada hora de esfuerzo enfocado se convertía en un depósito invisible en la cuenta de su destino. Estaba comenzando a entender que las personas más ricas no eran aquellas con más dinero, sino aquellas que habían dominado su propio tiempo y mente. Aún había días difíciles, días en que la duda se colaba, susurrando que estaba desperdiciando su juventud, persiguiendo disciplina en lugar de placer. Pero entonces recordaba el caos que dejó atrás, el agotamiento de la inconsistencia, el vacío de vivir por validación. Comparado con eso, este nuevo camino, aunque difícil, era sagrado. Le daba control, dirección y paz. James comenzó a notar cambios sutiles. Su cuerpo se volvía más fuerte, su mente
más aguda, su energía más enfocada. Los clientes comenzaron a confiar más en él. Sus reflexiones en línea comenzaron a abrir nuevas puertas. Llegaron invitaciones, podcasts, colaboraciones, oportunidades, pero no las perseguía imprudentemente. Las seleccionaba con cuidado. Para él, el progreso ya no era sobre adición, sino precisión. Cada sí era medido, cada no era intencional. Y a través de todo, mantenía sus mañanas intactas, sus horas sagradas de silencio donde podía regresar a sí mismo. Sabía que su disciplina era la base que sostenía todo junto. Sin ella, el éxito se desmoronaría bajo presión. No estaba construyendo una marca más. Estaba construyendo un legado. Y la diferencia era profundidad. Una noche, mientras revisaba su diario, encontró una nota que había escrito meses antes. Decía: sé el hombre que no necesita que el mundo crea en él antes de actuar. Sonrió. Se dio cuenta de que eso era exactamente en lo que se había convertido. Su crecimiento no era ruidoso, pero era innegable. Las mismas personas que una vez dudaron de él, ahora venían por consejo. Querían saber su secreto, su método. Él simplemente decía: no se trata de motivación, se trata de respeto. Respeto por la persona en la que te convertirías si dejas de negociar con tus excusas. Cuando miró hacia atrás, entendió que su reconstrucción silenciosa había sido el capítulo más poderoso de su vida. Fue el tiempo en que nadie aplaudió, nadie notó, pero todo cambió. El mundo podría ver los resultados después, pero la verdadera transformación ya había tenido lugar en esas horas silenciosas antes del amanecer. Porque el crecimiento no es dramático, es disciplinado. Y cuando creces en silencio, tus resultados hacen el ruido. ¿Estás construyéndote a ti mismo cuando nadie mira? Capítulo 4. Propósito sobre ganancia. La historia de James alcanzó su punto de inflexión en los años silenciosos, cuando dejó de perseguir números y comenzó a perseguir significado. Los días ya no giraban alrededor de compararse con otros o contar seguidores. Había construido y perdido antes, pero ahora construía desde la verdad, no desde el ego. Sus mañanas comenzaban con reflexión. Sus noches terminaban con gratitud. Se sentaba en su escritorio y escribía sobre lo que había aprendido, no de teoría, sino de caer y levantarse. Hablaba de mentalidad, propósito y control emocional. Lo que comenzó como reflexiones simples se convirtió en la base de algo poderoso. La gente comenzó a escuchar porque sus palabras llevaban peso nacido de experiencia, no de deseo de atención. Construyó su marca alrededor de la honestidad. Cada video, cada mensaje, cada oración venía de un lugar de servicio. Cuando la gente le preguntaba por qué su contenido se sentía diferente, respondía suavemente: porque no se trata de mí, se trata de nosotros. Entendió que el poder de la influencia no viene del ruido o la fama, sino de la alineación, de decir lo que necesitaba decirse, incluso cuando no era popular. Internet estaba lleno de promesas vacías y fantasías de dinero rápido. Sin embargo,
Su voz cortaba el caos con un mensaje claro. Propósito primero, ganancia segundo. Ese mensaje resonaba profundamente porque hablaba del hambre humana por significado que ninguna cantidad de riqueza podía satisfacer. Meses se convirtieron en años, y el trabajo de James comenzó a expandirse. Lanzó un curso que se enfocaba no en hacerse rico, sino en volverse valioso. Luego vino un podcast donde invitaba a la gente a hablar sobre crecimiento, lucha y autenticidad. Cuanto más daba, más devolvía la vida. Las patrocinios inundaron, pero rechazó muchos porque no se alineaban con sus valores. Cada no que decía al dinero rápido era un sí al propósito a largo plazo. Había aprendido el costo de vender tu verdad y se negaba a pagarlo de nuevo. Una noche en un seminario abarrotado, un joven se acercó a él. Su voz temblaba mientras decía: «Tus palabras me detuvieron de rendirme». Por un momento, James sintió que el tiempo se congelaba. Todas las noches sin dormir, las dudas, los sacrificios, de repente, tuvieron sentido. Él sonrió gentilmente y dijo: «Entonces, ya has ganado». Ese encuentro le recordó sus propias luchas tempranas, las noches en que casi se rindió, pero no lo hizo. Se dio cuenta entonces de que el impacto no se mide en ingresos, sino en vidas tocadas. De vuelta en su habitación de hotel, rodeado de silencio, miró al techo con una media sonrisa. Susurró para sí mismo: «Esto es lo que estaba persiguiendo todo el tiempo. No riqueza, sino valor». No fue el aplauso, la audiencia o la fama lo que lo cumplió. Fue el conocimiento silencioso de que su trabajo importaba. Había descubierto que cuando te enfocas en servir, el éxito te encuentra de manera natural. Dejas de correr tras él. Él comienza a correr hacia ti. Ya no trabajaba por atención, trabajaba desde intención. Su mensaje comenzó a evolucionar. Hablaba de autenticidad como la forma más alta de riqueza, de servicio como la forma más verdadera de crecimiento. Les decía a su audiencia que la contribución era la verdadera moneda de la grandeza. La gente de todas las esferas de la vida se acercaba para agradecerle, no por cambiar sus finanzas, sino por cambiar su perspectiva. Había construido algo que ningún algoritmo podía replicar: confianza. James aprendió que el propósito le da significado a la ganancia. Sin él, el éxito se siente hueco. Ya no sentía la prisa de ganar un trato o el orgullo de alcanzar hitos. En cambio, sentía una calma profunda. La calma que viene de vivir alineado con tus valores. Cuando miró hacia atrás en su viaje, se dio cuenta de que cada fracaso había sido un maestro. Cada rechazo, una redirección. Esos momentos de dolor habían forjado su propósito. Habían despojado sus ilusiones hasta que solo quedó la verdad. Comenzó a enseñar a otros el mismo principio. No construyas para impresionar, dijo en una de sus charlas. Construye para impactar. No persigas validación. Crea transformación. Animaba a la gente a dejar de preguntar: ¿cómo puedo ganar dinero? Y empezar a preguntar:
¿Cómo puedo hacer una diferencia? Cuanto más vivía esta filosofía, más libre se sentía. Finalmente, entendió lo que significaba la realización. No un sentimiento, sino un estado de ser donde tu trabajo y tu corazón son uno. A medida que el mundo a su alrededor se volvía más ruidoso con promesas de éxito instantáneo, James permanecía quieto en su integridad. Sabía que la velocidad era inútil sin dirección. Se enfocaba en profundidad, no en alcance, en conexión, no en conversión. Y lentamente, su consistencia silenciosa eclipsaba a los pretenciosos ruidosos. Sus seguidores se convirtieron en un movimiento, una comunidad que creía en el crecimiento a través de la contribución. A menudo se recordaba una verdad que había descubierto en este camino. El dinero sigue al valor. El valor sigue al propósito. Ya no era un eslogan, era una realidad vivida. La riqueza que construía ahora llevaba un peso diferente, no la carga de la codicia, sino la ligereza de la gratitud. Había pasado de perseguir aprobación a crear valor, de buscar fama a servir a la gente. Esa transformación lo cambió todo. El propósito se convirtió en su brújula. Cada decisión, cada asociación, cada producto que lanzaba tenía que pasar una prueba. ¿Esto crea impacto real? Si la respuesta era no, se alejaba. Y cada vez que lo hacía, su integridad crecía más fuerte. El éxito dejó de ser sobre tener más y se convirtió en ser más. Más consciente, más compasivo, más alineado. Su historia se convirtió en una lección viva para miles que una vez estuvieron donde él estuvo. Confundidos, perdidos, hambrientos de significado. James probó a través de su viaje que la realización no se encuentra en la riqueza, sino en lo que das a través de ella. A menudo les decía a sus estudiantes que perseguir dinero sin propósito es como beber agua salada. Cuanto más consumes, más sediento te vuelves. Ahora, años después, mientras se sienta frente a una audiencia de miles, James habla con autoridad calmada. No grita, no vende sueños. Simplemente comparte verdades que vienen de vivirlas. Y en cada palabra hay el eco del hombre que solía ser. El soñador que una vez persiguió ganancia y encontró propósito en su lugar. Termina su charla de la misma manera que termina cada capítulo de su vida, con un momento de reflexión. Mira las caras en la multitud, algunas sonriendo, algunas luchando por las lágrimas, y dice en voz baja, ya tienes lo que estás buscando. El propósito no se encuentra, se recuerda. Cuando baja del escenario, no hay prisa, no hay necesidad de verificar números o aplausos, solo paz. Porque sabe que el éxito construido sobre servicio nunca se desvanece. Vive en otros. Se multiplica mucho después de que te hayas ido. Cuando te enfocas en servir, el éxito te sirve. ¿Cómo se vería tu vida si dejaras de perseguir y empezaras a contribuir? Capítulo 5. La mente millonaria. La meta nunca fue el dinero. Fue
la maestría. James se sentó en su oficina, la luz del sol derramándose a través de amplios ventanales que daban a un horizonte que una vez solo imaginó. El zumbido de un éxito silencioso llenaba la habitación. El golpeteo suave de teclados, el murmullo bajo de un equipo dedicado, el ritmo de una vida finalmente en armonía con su propósito. Años atrás, era el hombre que soñaba con esta vista, convencido de que la fortuna sola silenciaría sus miedos. Pero mientras se recostaba en su silla, una suave sonrisa tocó su rostro, no por la vista de lo que poseía, sino por la paz que vivía dentro de él. Se había convertido en lo que una vez pretendió ser, un millonario. No por accidente, no por suerte, sino por alineación con su propósito y por maestría de sí mismo. Al principio, James perseguía el dinero como un hombre perdido en el desierto persigue espejismos. Cada fracaso era una herida a su orgullo. Cada rechazo era prueba en su mente de que no era suficiente. Pero en algún momento del camino, algo cambió. Cuando dejó de perseguir validación y comenzó a perseguir valor, todo cambió. El negocio que construyó ya no era sobre ingresos. Se convirtió en una extensión de su filosofía, un reflejo de quién se estaba convirtiendo en lugar de lo que estaba ganando. Su marca evolucionó en un movimiento centrado en autenticidad, disciplina e inteligencia emocional. La gente se conectaba no solo con sus productos, sino con su historia. Su voz alcanzó millones, no porque estuviera vendiendo un sueño, sino porque estaba viviendo uno. James aprendió que la riqueza nunca es el resultado de la codicia, es el subproducto del crecimiento. Había visto a muchos que ganaban dinero rápido, pero se perdían en el proceso, viviendo como prisioneros de su éxito. Se negó a seguir ese camino. Vivía simplemente, rodeado de gente que lo inspiraba en lugar de halagarlo. Valoraba conversaciones que alimentaban su alma más que aplausos que alimentaban su ego. Ya no necesitaba probarse a sí mismo. El hombre que una vez buscó reconocimiento, ahora buscaba refinamiento. Algunas tardes después de reuniones y viajes, conducía solo al parque silencioso donde su historia había comenzado. Había un viejo banco de madera allí, el mismo donde una vez se sentó en desesperación, cuestionando si sus sueños tenían significado. Ahora se sentaba allí en silencio, no como un hombre roto, sino como uno agradecido. A menudo cerraba los ojos y susurraba, «Gracias». No estaba agradeciendo a la vida por el éxito, sino por la lucha, por el dolor que le enseñó paciencia, por las pérdidas que construyeron resiliencia, por el silencio que reveló verdad. El mismo banco, que una vez presenció su momento más bajo, se había convertido en su altar de gratitud. Ahora entendía que el dinero nunca fue el destino. Era un espejo reflejando quién eres cuando finalmente lo encuentras. La verdadera riqueza, se dio cuenta, no se mide en números o posesiones, sino en paz, propósito y la capacidad de descansar sin arrepentimientos. La libertad de elegir cómo pasar tu día. El poder de decir no a lo que no se alinea con tus valores. La alegría de dar más de lo que recibes.
Había mañanas en que James se despertaba antes del amanecer y se sentaba junto a su ventana, viendo la ciudad despertar debajo de él. El mundo abajo zumbaba con ambición, con gente corriendo hacia metas que apenas entendían. Sonreía gentilmente, recordando cuando era uno de ellos, inquieto, ansioso, siempre alcanzando, nunca siendo. Susurraba para sí mismo, la meta nunca fue el dinero, fue la maestría. Y en esa maestría encontró todo lo que siempre había querido. Comenzó a ver la vida como una evolución constante, no como una línea de llegada. Cada éxito era seguido por una nueva lección. Cada desafío, una nueva oportunidad para crecer. Aprendió que la abundancia no era cuestión de acumulación, sino de conciencia. La gratitud convertía lo que tenía en más que suficiente. La sabiduría convertía fracasos en guía. El crecimiento convertía miedo en fe. Ya no preguntaba, ¿cómo puedo ganar más? En cambio, preguntaba, ¿cómo puedo convertirme en más? Los días de James se volvieron estructurados, pero nunca rígidos. Meditaba todas las mañanas, no para escapar del mundo, sino para entenderlo. Leía, estudiaba y mentorizaba a otros, pasando el conocimiento que había transformado su vida. Encontraba significado en la simplicidad. Paseos largos, notas manuscritas, cenas tranquilas con amigos cercanos. Construyó riqueza, pero se negó a dejar que la riqueza construyera muros a su alrededor. Recordaba sus comienzos vívidamente. El hambre, la duda propia, la soledad, y los honraba. Esos momentos ya no eran cicatrices, sino recordatorios sagrados de dónde nace la fuerza. La gente a su alrededor notaba la diferencia. Decían que llevaba una calma cierta, una energía que se sentía anclada, pero viva. Reía fácilmente, hablaba lentamente y escuchaba profundamente. Cuando otros le preguntaban el secreto del éxito, nunca hablaba de tácticas o estrategias. Hablaba de mentalidad, enfoque y servicio. Cuando dejas de preguntar qué puede darte el mundo, les decía, y empiezas a preguntar qué puedes dar al mundo, ahí es cuando desbloqueas la abundancia. Y la abundancia sí siguió. En finanzas, en salud, en relaciones. Pero James nunca permitió que el consuelo lo ablandara. Continuó desafiándose a sí mismo, estableciendo metas no por ganancia, sino por propósito. Invertía en educación, startups y gente que compartía su visión. Mentorizaba a jóvenes emprendedores, enseñándoles que el verdadero juego de la riqueza es uno interno. Muchos venían buscando consejo de negocios y se iban dándose cuenta de que necesitaban autoconocimiento primero. A menudo les decía, la maestría no se trata de control, se trata de armonía. No fuerzas el éxito, te alineas con él. Las paredes de su oficina eran simples. No había pinturas llamativas, solo una cita grabada en letras doradas. El hombre más rico es el que despierta con paz y duerme con propósito. James vivía por esa verdad. La paz
se convirtió en su moneda, el propósito en su brújula, la gratitud en su ritual diario. Ya no comparaba su vida con la de otros, porque entendía que cada camino tiene su propio tiempo. El ruido del mundo ya no lo distraía. Su valor ya no se medía en aplausos o posesiones, sino en la confianza silenciosa de que estaba viviendo alineado con quien era verdaderamente. Comenzó a enseñar a otros que la verdadera evolución de un ser humano no es de pobre a rico, sino de inquieto a realizado. Decía: si persigues dinero, correrá más rápido, pero si persigues maestría, el dinero te seguirá silenciosamente y consistentemente. Y tenía razón. La riqueza de James continuó creciendo, pero su realización creció más rápido. Viajaba por el mundo dando discursos sobre inteligencia emocional, enseñando a audiencias que el éxito sin sabiduría es un fracaso disfrazado. Les recordaba que el dinero amplifica quién eres. Si estás perdido, magnifica la confusión. Si estás completo, magnifica la paz. Cada vez que miraba hacia atrás en su viaje, sentía una mezcla de asombro y humildad. Se daba cuenta de cómo cada giro equivocado lo había llevado a la dirección correcta. Cada colapso lo obligó a reconstruirse más fuerte. Cada rechazo lo redirigió a algo mayor. La vida, aprendió, no estaba en su contra, lo estaba moldeando. Continuaba visitando ese viejo banco del parque de vez en cuando, aunque ahora estaba rodeado de árboles que había donado plantar años antes. Niños jugaban cerca, su risa resonando en el aire. Los observaba con alegría silenciosa, viendo en ellos la inocencia que una vez perdió y el coraje que eventualmente reclamó. En esos momentos, sabía que finalmente había logrado lo que pocos hacen: equilibrio. El tipo de éxito que el dinero solo nunca podría comprar. El tipo de abundancia que crece más profunda con cada acto de gratitud. James ya no perseguía la vida. La vivía plenamente, conscientemente, pacíficamente. Y mientras se paraba una última vez frente a su audiencia, su voz calmada y firme dijo: si el dinero ya no pudiera definir el éxito, ¿qué significaría el éxito para ti? Luego sonrió porque ya sabía su respuesta. Capítulo 6. La recompensa de la escalada. Cada montaña te enseña cómo escalar la siguiente. A los 35, James se paró debajo del suave brillo de las luces del escenario, enfrentando 1000 rostros que brillaban como olas de posibilidad. El aire estaba pesado con expectativa, pero su corazón estaba calmado. El hombre que una vez tembló ante el fracaso, ahora se paraba como prueba de que las tormentas podían moldear en lugar de destruir. Su viaje había tallado sabiduría en su voz y gratitud en sus ojos. Tomó una respiración lenta, sintiendo el pulso de la multitud, la vibración sutil de su curiosidad, su hambre por saber cómo lo había logrado. Sonrió, no con arrogancia, sino con reverencia silenciosa por el camino que lo había traído aquí. Comenzó no como un millonario, sino como un mensajero. Sus palabras fluían de la verdad, no de la teoría. Les dijo que el éxito nunca fue sobre suerte o timing, sino sobre disciplina,
claridad y resiliencia. Describió cómo la libertad no era el acto de renunciar a un trabajo o escapar de una rutina, sino el arte de dominarse a uno mismo, la capacidad de comandar tus pensamientos, emociones y acciones bajo presión. Admitió que el viaje siempre probaría la paciencia antes de recompensar la persistencia. Cada hardship tenía su lección oculta. Cada demora era una bendición disfrazada. Recordó las largas noches de lucha cuando el silencio se sentía más pesado que el fracaso, y cómo la gratitud se convirtió en su salvavidas. Habló de las mañanas tempranas llenas de duda, la billetera vacía que forzó la creatividad, y los amigos que desaparecieron cuando el camino se oscureció. La multitud se inclinó mientras confesaba que la riqueza nunca había sido la meta. El crecimiento lo era. Cada fracaso había sido un espejo reflejando su debilidad, obligándolo a confrontar lo que necesitaba evolucionar. Les dijo que la vida no es una carrera a la riqueza, sino una escalada hacia el autoconocimiento, y que cada montaña conquistada enseña al cuerpo fuerza, pero al alma humildad. Compartió cómo una vez equiparó el dinero con valor, hasta que aprendió que el verdadero valor se mide en impacto, no en ingresos. Describió las mañanas en que eligió trabajar no por ganancia, sino por propósito, y cómo este cambio lo cambió todo. Su negocio floreció cuando su motivo maduró. El mentorship se convirtió en su moneda, la sabiduría en su recompensa. Su fortuna creció silenciosamente, construida sobre confianza, autenticidad y servicio en lugar de ruido y ego. Les recordó a la audiencia que se mantuvieran humildes, hambrientos, humanos. El momento más peligroso, dijo, no es cuando no tienes nada, sino cuando crees que ya no necesitas crecer. Su voz se suavizó mientras describía visitando su viejo apartamento, las pequeñas paredes agrietadas que una vez contuvieron sus mayores miedos. Parado allí años después, no sintió orgullo, sintió gratitud. Esa habitación había sido su maestra. Esos fracasos, sus mentores. Esas noches sin dormir, el precio de su transformación. James pausó y miró a través del salón. Podía ver soñadores jóvenes mirándolo de vuelta. Gente que, como él años atrás, quería escalar su propia montaña. Les dijo la verdad que temían oír, que la escalada nunca termina. La cima de una montaña solo revela la siguiente. Pero esa es la belleza de ello. El progreso es infinito para aquellos que siguen caminando. Los animó a medir la riqueza, no por posesiones, sino por paz. La verdadera riqueza, dijo gentilmente, es paz mental vestida de gratitud. La audiencia se quedó en silencio, absorbiendo el peso de sus palabras. No era solo una declaración, era una realización. Les recordó que el éxito sin quietud interior es solo ruido, y que ningún número en una cuenta bancaria puede reemplazar la satisfacción silenciosa de saber que viviste con integridad. James
compartió que el mentorship fue la clave oculta en su ascenso. Habló de la gente que creyó en él cuando él no tenía razón para creer en sí mismo. Explicó cómo rodearse de mentes disciplinadas e inspiradas se convirtió en el ancla que estabilizó su escalada. Un mentor, dijo, no es alguien que te da respuestas, sino alguien que te ayuda a hacer mejores preguntas. Describió cómo comenzó a mentorizar a otros, no para enseñarles atajos, sino para ayudarlos a encontrar su brújula. Les dijo que guiar a otros se había convertido en su mayor fuente de realización. Cuando levantas a alguien más, dijo, tú también subes más alto. La multitud asintió, muchos con lágrimas brillando en sus ojos. Reflexionó sobre el día en que finalmente entendió que el dinero nunca fue el premio. La sabiduría lo era. Los millones que ganó eran subproductos de dominar paciencia, persistencia y propósito. Les dijo que la riqueza se expande en proporción directa a la gratitud. Cuanto más agradecido se volvía, más puertas se abrían sin esfuerzo. La gratitud, explicó, había convertido obstáculos en oportunidades y fracasos en maestros. La voz de James se volvió más quieta, más profunda. Cada montaña te enseña cómo escalar la siguiente, dijo. El punto no es llegar a la cima una vez, sino mantenerte lo suficientemente fuerte para enfrentar picos más altos sin miedo. Pausó, permitiendo que el silencio hablara. La escalada nunca se detiene porque tu potencial nunca termina. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el latido de la habitación sincronizarse con el suyo. Sabía que muchos en la audiencia estaban en su propio punto de quiebre, enfrentando rechazo, miedo, incertidumbre. Quería que se vieran en su historia, no como espectadores, sino como futuros escaladores. Si estás luchando, dijo suavemente, recuerda que la lucha no es castigo, es preparación. Les recordó que la recompensa de la escalada no se encuentra en el lujo, sino en el legado, no en aplausos, sino en conciencia. El verdadero éxito, dijo, es despertarte sabiendo que te estás convirtiendo en quien debías ser. El aplauso que siguió no fue ruidoso, fue profundo. La gente aplaudió no solo por él, sino por lo que ahora creían posible dentro de ellos mismos. Mientras James dejaba el escenario, no sintió prisa de ego, no anhelo de atención, solo paz. Entendió que la recompensa última de la escalada no era pararse en la cima, sino darse cuenta de que la cima nunca fue el destino. El destino era el crecimiento, era el hombre en el que se había convertido a través de la escalada, más fuerte, más sabio, más libre. Afuera, la noche zumbaba con energía silenciosa. Miró al horizonte y pensó en la versión más joven de sí mismo, el soñador perdido en ilusiones, el que pensó que el dinero lo haría completo. Sonrió suavemente y susurró, «Lo lograste». No por la riqueza, sino por la sabiduría. Sintió gratitud por cada fracaso, cada noche sin dormir, cada mentor y cada lección tallada en su espíritu.
Su escalada le había enseñado que la verdadera recompensa no es llegar a la cima de la montaña, sino convertirte en el tipo de persona que nunca deja de escalar. Y con esa realización, James volvió su rostro hacia el futuro, listo una vez más para la próxima montaña. Conclusión. El espejo de la transformación. James se paró frente al espejo, no el de vidrio, sino el de la verdad. El viaje lo había despojado de todo lo que una vez lo definió, y lo había reconstruido de fragmentos de honestidad, dolor y propósito. El reflejo que miraba de vuelta no era el mismo soñador que una vez persiguió ilusiones. Sus ojos ya no buscaban riqueza fuera de sí mismo, porque había encontrado la fortuna dentro. Sonrió, no la sonrisa de orgullo, sino el conocimiento silencioso de un hombre que ha visto tanto oscuridad como amanecer, y finalmente entendido su propósito. Su historia nunca fue sobre dinero. Fue sobre convertirse en el tipo de persona que podía sostener el éxito sin perder su alma. La riqueza que creó era un reflejo del crecimiento que logró, no al revés. Aprendió que la transformación comienza el momento en que dejas de pedir un mundo más fácil y comienzas a demandar un yo más fuerte. Cada pérdida había sido una lección disfrazada. Cada fracaso, un espejo mostrándole quién no era, hasta que encontró quién era verdaderamente. James recordaba el hambre, las noches sin dormir, la sensación de ser invisible en un mundo que solo celebraba resultados. Recordaba cómo una vez pensó que el éxito significaba aplausos, y cómo después se dio cuenta de que significaba paz. Recordaba cómo el mundo se burló de sus sueños, los llamó irreales, y cómo esas mismas voces ahora lo llamaban Señor. Pero la verdadera victoria no estaba en probarles que se equivocaban. Estaba en probarse a sí mismo que tenía razón. Aprendió que la transformación no sucede cuando la vida se pone mejor. Sucede cuando tú lo haces. Hubo un tiempo en que James quería que el mundo lo notara. Ahora solo quería notar al mundo. Apreciaba las mañanas silenciosas, el sonido de su propia respiración, el sabor de la gratitud en su café. Ya no perseguía significancia, la vivía. El hombre, que una vez suplicó por oportunidad, se había convertido en el creador de ella. Enseñaba a otros lo que la vida le había enseñado en susurros. Que la riqueza no se encuentra en la acumulación, sino en la conciencia. Se paraba en escenarios, ahora hablando, no como un gurú, sino como un mensajero. La mayor inversión, diría, no es en acciones o bienes raíces. Es en conciencia, disciplina y crecimiento. Miraba a las caras de los que escuchaban. Muchos tan perdidos como él, una vez estuvo. Y les decía la verdad que nadie le había dicho. No estás esperando un milagro. Tú eres el milagro esperando despertar. Sus lecciones eran simples, pero profundas. La disciplina es la base de la libertad. La gratitud es la brújula que te mantiene alineado. El propósito es el motor que nunca se queda sin combustible.
Les decía que el éxito sin significado es solo otra forma de pobreza, y que la verdadera definición de riqueza es despertarte con paz y acostarte con propósito. Hubo momentos en que James revisitaba su viejo apartamento, no por nostalgia, sino por recuerdo. Las paredes aún llevaban los ecos de su yo más joven, el chico que creía que el dinero podía arreglar el vacío. Se sentaba en silencio, trazando sus dedos sobre el viejo escritorio de madera donde una vez escribió ideas que nunca funcionaron. Sonreía, no con arrepentimiento, sino con gratitud, porque ahora entendía que el soñador que una vez fue había sido necesario. Sin ese soñador, no habría constructor. Sin esa hambre, no habría crecimiento. Sin ese fracaso, no habría sabiduría. La transformación le había enseñado que el destino no es escrito por circunstancias, es tallado por elección. Aprendió que cada persona lleva dos vidas, la que vive y la que es capaz de vivir. El puente entre ellas es el coraje. Encontró que el significado no se descubre en algún futuro distante, sino en cada decisión que tomas cuando nadie mira. Se dio cuenta de que el mundo no cambia cuando obtienes más. Cambia cuando te conviertes en más. James miró al horizonte una tarde, el sol poniéndose sobre un horizonte que una vez lo intimidó. Pensó en toda la gente, aún atrapada en las mismas ilusiones que él había escapado, los que confunden movimiento con progreso y ruido con logro. Deseaba poder decirles que la libertad no se encuentra en perseguir éxito, sino en superar la versión de ti mismo que lo necesita. Deseaba poder mostrarles que la transformación no es sobre convertirse en alguien nuevo, sino sobre recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién ser. Había dejado de pedirle a la vida consuelo. En cambio, pedía claridad. Había dejado de demandar respuestas y comenzado a abrazar conciencia. Había dejado de temer el fracaso, porque ahora sabía que caer hacia adelante es la única manera de elevarse. Entendió que el destino no es un regalo, es una responsabilidad. Y llevaba esa responsabilidad con gracia, sabiendo que el hombre que se cambia a sí mismo, cambia todo a su alrededor. Aún había desafíos, por supuesto. La vida no se volvió fácil, se volvió significativa. Los problemas no desaparecieron, solo se volvió más fuerte que ellos. La gente aún dudaba, criticaba y malentendía, pero ya no necesitaba su comprensión. El mundo no había cambiado, él sí, y porque lo había hecho, todo parecía diferente. Las mismas calles que una vez se sentían frías, ahora se sentían vivas. El mismo trabajo que una vez se sintió pesado, se sintió sagrado. Los mismos momentos que una vez pasaron desapercibidos, ahora se sentían infinitos. James sabía que su historia no era un cuento de hadas. Era prueba de que la transformación es real. Prueba de que la creencia puede volverse sustancia. Prueba de que incluso la persona más ordinaria puede vivir una vida extraordinaria cuando decide dejar de vivir a medias. Ya no necesitaba perseguir propósito, lo encarnaba. Cada respiración, cada elección, cada acto de bondad, ahora era un reflejo
de quién se había convertido. Dejaba a sus audiencias con un mensaje final, uno nacido no de teoría, sino de experiencia. Cuando cambias, decía, el mundo cambia contigo. Porque el mundo no es algo fuera de ti. Es el espejo reflejando lo que crees que mereces. Y mientras sus palabras colgaban en el aire, la gente sentía algo despertar dentro de ellos. La misma chispa que una vez despertó dentro de James en su hora más oscura. Había aprendido la mayor verdad de todas. La vida no te da lo que deseas, te da lo que estás preparado para recibir. Y la preparación comienza en la mente. Ahí es donde la transformación empieza. Ahí es donde el destino toma forma. Ahí es donde cada viaje de soñador a millonario verdaderamente comienza. James se alejó del espejo, con paz en su corazón, listo para lo que viniera después, porque ahora entendía que no estaba definido por lo que poseía o lo que lograba. Estaba definido por quien se convirtió en el proceso. Y mientras daba un paso hacia la luz de un nuevo día, una verdad resonaba en su mente como una promesa cumplida. Cuando cambias, el mundo cambia contigo.